Hola, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por venir. Mi nombre es Carlos Díaz-Güell, soy editor de Tendencias, que es una publicación que reúne en torno a ella a una serie de profesionales del mundo de la economía que trata de analizar tanto lo que ocurre como las previsiones de lo que puede ocurrir en un futuro. Y reconozco que cuando Rafael Ordovás y Tom Burns de Eurocofin, que son los auténticos artífices y promotores de este estudio, me invitaron a oficiar de maestro de ceremonias, yo acepté encantado, en tanto en cuanto el sector eléctrico es un sector que desde Tendencias hemos estudiado en reiteradas ocasiones, que es un gran problema para la economía española, y ahí está el déficit tarifario para testimoniarlo. Y creo que todo lo que sea aportar luz y debate sobre ese problema y esa situación, pues bienvenido sea. Y hoy es el día en que tenemos con nosotros la posibilidad de presentar un informe elaborado, titulado sobre un análisis comparativo de los precios de la energía en la Unión Europea desde una perspectiva española, elaborado por David Robinson, que está a mi derecha, que es técnicamente Senior Research Fellow at the Institute of Energy Studies, right? Más o menos. Más o menos. Que es el autor y el responsable técnico de la elaboración de este informe, que es un informe realmente interesante que aporta muchas novedades sobre lo que es el sector eléctrico español en comparación con lo que es el mundo del sector eléctrico de la eurozona. Y nos acompaña también Pedro Mielgo, un hombre imprescindible para entender el devenir del sector eléctrico en los últimos años y que en su participación y su disposición a cubrir mucha información que va a surgir a raíz de este debate es imprescindible. Gracias otra vez por asistir y Pedro tiene la palabra. Bien, gracias por la asistencia a este acto. Donde vamos a escuchar una presentación de un documento que, como verán, no solo es de actualidad, sino que tiene un contenido muy interesante. A menudo oímos decir que la energía eléctrica es cara, que el recibo de la luz es difícil de entender, que es una tarea para expertos, que pagamos en el recibo de la electricidad muchos costes que no tienen nada que ver con el producto que recibimos, y sin embargo, y a pesar de que se han publicado multitud de artículos y ha habido incluso campañas publicitarias que aportan información y que tienen, por lo tanto, un lado positivo, sigue existiendo mucha confusión en torno a este tema. En particular, nos faltaba, al menos en España, una perspectiva internacional en el análisis de esta problemática. Las noticias que llegan al gran público, muy frecuentemente, son, en relación con el tema, con la dimensión internacional del problema, son fragmentarias o incompletas o tienen datos insuficientes, con lo cual esa confusión no se ha despejado del todo hasta hoy. Así que sigue sin resultar muy fácil el averiguar por qué la electricidad es cara y cuánto. El estudio que David Robinson nos va a presentar hoy arroja luz sobre estas cuestiones, haciendo un análisis de los costes, de las partidas de costes que se integran en el recibo de la luz, de su origen y de las causas que han determinado su cuantía. Y sobre todo lo hace con un enfoque haciendo referencia al marco europeo, que es el marco necesario de referencia para estas políticas en cualquier Estado miembro y en concreto en España. Pagamos más o menos que en otros países. La carestía de la electricidad es un problema exclusivo de España y si no lo es, ¿cuál es la explicación de estos hechos? ¿Cuáles son las partidas de costes que engordan el recibo de la luz? Bien, pues a estas y a otras preguntas trata de responder el documento. No voy a adelantar ni el contenido ni las conclusiones, pero sí me gustaría destacar 4 puntos que en una lectura rápida me han llamado la atención. El primero, que de cada 100 euros que pagamos por la electricidad que consumimos, al menos a nivel doméstico, 51 corresponden a impuestos, gravámenes y otras cargas destinadas a financiar el coste de políticas públicas. El segundo, que dentro de Europa, en España, estas cargas destinadas a políticas públicas suponen un coste relativamente muy elevado, de los más altos en términos relativos. El tercero, que los precios al consumidor doméstico siguen estando en España, como esto sí que es bien conocido, entre los más altos de Europa. Y el cuarto, que los objetivos
de las políticas medioambientales, que son las que determinan en gran parte estos costes, deberían alcanzarse mediante el recurso a la competencia y a mecanismos de mercado, que son mucho más eficaces que lo que hemos tenido de planificación centralizada, si puede llamarse así, y financiarse con recursos ajenos a la tarifa eléctrica, porque no tienen que ver con la cadena de actividades que conducen a la producción, distribución y entrega de la electricidad. David Robinson necesita muy pocas presentaciones, sobre todo en dos lugares, en Oxford y en Madrid. David es economista, su campo de especialización es el de las políticas públicas y las estrategias de empresa en el sector de la energía y en otros sectores regulados, y en el medio ambiente. Antes de incorporarse ya hace 7 años al Oxford Institute for Energy Studies, donde es Senior Research Fellow, fue asesor de la Agencia Internacional de la Energía y ha tenido actividades académicas en diversos lugares. Tiene una larga trayectoria profesional, académica. Sus publicaciones son muy numerosas, incluyen el campo de la energía y de la regulación, fundamentalmente. Vive desde hace tiempo en España, donde también ha tenido responsabilidades académicas, y algunos tenemos la fortuna de conocerle desde hace muchos años y de leerle con frecuencia, lo que también invito a todos a que hagan, porque es francamente interesante y se aprende mucho leyéndole. Deseo agradecer a David su disponibilidad para este acto y para explicarnos el resultado de su investigación, y a todos, una vez más, gracias por la asistencia. La presentación tiene 5 apartados. El primero sería sobre digamos, el contexto del estudio. El segundo es sobre el marco analítico que voy a estar utilizando. Y el tercero es el análisis comparativo de los precios. El cuarto, el caso español. El quinto, las conclusiones. Bueno, primero, el contexto. Hace 3 meses la Comisión Europea publicó una comunicación sobre los precios eléctricos y gas en la Unión. Y de esto quiero destacar 4 mensajes claves. Uno, que los precios europeos eléctricos han subido en casi todos los países de la Unión más que la inflación. Y concretamente en el caso de los consumidores domésticos han subido más o menos 4% al año. Y en el caso de las industrias, 3,5% al año. Eso es el primer mensaje, y destacar que la Comisión Europea estaba preocupada por el incremento de precios, no solo por el impacto sobre el bolsillo de la ciudadana, pero también sobre el impacto de la competitividad de las industrias en la Unión. El segundo mensaje es que el factor más importante explicando el incremento de precios ha sido la política de apoyo a las energías renovables, a la eficiencia energética y en general a la lucha contra el cambio climático. En este gráfico lo que se ve en la barra verde es la parte del incremento, digamos, la parte del precio que corresponde al apoyo a las energías renovables. Tanto los 2 barras de arriba son para los clientes domésticos en el año 2012 y 2008, y los 2 de abajo de las industrias en 2012 y 2008. Entonces que se ve que la parte verde está incrementando, pero en total el precio también está incrementando entre 2008 y 2012, y sobre todo para los clientes domésticos. Tercer mensaje, que mientras los precios finales a los consumidores estaban subiendo, los costes del sistema, los costes de generación, transporte, distribución, los costes tradicionales del sector o estaban subiendo menos o que estaban bajando. Y concretamente en este gráfico, que es un gráfico sobre los precios de los mercados eléctricos mayoristas, donde los generadores venden su electricidad. Este coste, como se ve desde el principio de los años, finales de 2007 hasta hoy, ha bajado, o que desde el principio de 2000
8 está más o menos en el mismo nivel. Entonces, que mientras los precios finales a los consumidores han subido, los precios del sistema, los precios tradicionales, no han subido y en algunos casos han bajado. El cuarto mensaje es que los precios al nivel, digamos, en los países europeos se diferencian mucho y que el factor clave que influye en la diferencia va a ser el grado de apoyo a las políticas a favor de las energías renovables y eficiencia energética. Y por dar un ejemplo, España y Alemania estaban, las tarifas domésticas en los dos países tenían más o menos 15-16% de la tarifa se debía a los costes de apoyar las energías renovables, mientras que para la Unión en su conjunto era más bien 6% y algunos países solo 1%. Entonces que había un grado de apoyo muy diferente y los que apoyaban más eran los que tenían los precios más altos. Yo creo que para terminar el primer apartado de esta presentación, quiero insistir en que la Unión Europea, cuando arrancó la política de apoyar las energías renovables y de luchar contra el cambio climático, tenían alguna idea de que iba a costar algo para las inversiones en energías renovables y en las redes para evacuar la energía renovable. Pero yo creo que no tenían nada precisa sobre digamos, el grado de los costes que estamos ahora soportando. Y que al final voy a explicar por qué creo que estos costes han sido tan grandes, pero por el momento solo decir que ha sido especialmente problemático en los países que están pasando por una recesión económica. Paso a la segunda parte de esta presentación, que es el marco analítico. En el documento de la Comisión definieron 3 componentes del precio. Primero, energía. Y energía tenía 2 elementos, un elemento mayorista y un elemento minorista. El elemento mayorista es el mercado mayorista donde los generadores venden su electricidad. Y el mercado minorista es donde las empresas de suministro, los que venden la electricidad al cliente final, donde ellos ganan un margen comercial en la venta de electricidad. Tanto el mayorista como el minorista están abiertos a la competencia, entonces hay presión, competencia en estos 2 elementos de la energía. Eso es primer parte, digamos, primer componente, energía, y básicamente son los elementos donde hay competencia, están en régimen de competencia. El segundo elemento son las redes, y las redes también tienen 2 elementos. Uno es el transporte a alta tensión que lleva la electricidad desde el generador hasta el sistema de distribución. El segundo elemento, la distribución, es una red que lleve la electricidad hasta el cliente final. Entonces, estos 2 elementos de lo que llamamos redes, y en el estudio de la Comisión llaman red, son actividades de monopolio. Son actividades reguladas donde el gobierno o el regulador está fijando el precio. Entre estos 2 elementos, energía y red, tenemos lo que es el sistema tradicional del sector eléctrico y con todas sus actividades. El tercer elemento introducido digamos, en el marco conceptual de la Comisión se llama impuestos, gravámenes y cargas, que tienen que ver con las decisiones políticas. En mi estudio, yo les denomino cuña gubernamental. Es una cuña en el sentido que es algo introducido como una cuña, y eso, si puede ver el gráfico, entre los precios de redes y mercado, que son energía y redes, y el precio del consumidor. Entonces, que todo lo que son costes de política pública, impuestos, están en lo que llamamos la cuña gubernamental.
no es siempre fácil saber exactamente cuál es la cuña gubernamental, porque muchas veces estos costes se encuentran en los precios de energía o en los precios de red y no dentro de lo que se llama impuestos y cargos identificados por separado. Por esta falta de transparencia es importante estar intentando identificar dónde están los diferentes elementos de la cuña y reconocerles como algo que en sí mismos son una categoría de costes que incrementan el precio de la luz. Bueno, paso ahora a la tercera parte del estudio, que es sobre el análisis comparativo de los precios europeos. En este gráfico se ve que España, los consumidores domésticos, pequeños consumidores en España, pagan un precio de luz entre los más altos de Europa. Solo hay 5 países en la Unión Europea, de 27, que estaban pagando más que España. Y también se ve que 51% del precio de la luz para estos consumidores eran de la cuña gubernamental. Además, si desde finales de los años de 2007 hasta el primer semestre de 2013, el precio de la luz para estos consumidores subió 59,1%, casi 60%. Comparamos esto con los consumidores industriales de tamaño medio. Ellos también, como ves con la barra azul, están entre los más caros de la Unión Europea, están en el puesto 9º, mejor que los clientes domésticos, pero también en una situación difícil y con precios altos. Y aquí también destaco que la cuña gubernamental es 26% del precio medio para este grupo de consumidores. Comparamos esto con los consumidores industriales de consumo intensivo. Estos son los más grandes, no los ultra grandes, pero entre los más grandes. Esto es una situación mucho mejor para las empresas españolas que para los pequeños clientes. Aquí solo hay 16 países con precios más altos que en España y que en este caso la cuña gubernamental solo es responsable de 13% del precio final. Entonces que tiene una situación comparativamente buena, aunque ahora quiero explicar por qué hay que ir con mucho cuidado cuando uno está interpretando los datos. Hay una falta de transparencia que puede llegar o llevar a una mala interpretación de lo que está pasando. Primero, y hay 2 casos que quiero examinar. Uno tiene que ver con los grandes consumidores y el segundo tiene que ver con la distribución. En el caso de los grandes consumidores, hay casos o países donde los gobiernos ofrecen descuentos o exenciones. Entonces, los precios notificados a lo que se llama Eurostat, que es el base de datos, el sistema de servicio de estadísticas de la Comisión Europea, no reconocen todas las exenciones y las rebajas que pueden existir. Entonces, la Comisión organizó una encuesta de 28 plantas en Alemania, Polonia, Italia y España para saber lo que realmente estaban pagando después de las exenciones y rebajas y todo. Y eso, aunque es un estudio con muchos fallos que explico en el informe, tiene una conclusión que es llamativa y que se ve en los diferentes barras. Hay 3 barras para cada país, para los 3 diferentes años. En la izquierda tienes Italia y luego tienes España y el tercero es Alemania y el cuarto es Polonia. Y lo que se nota es que en la parte Alemania los precios son más bajos que en todos los otros países. Y eso choca con la información notificada a Eurostat,
que da a España, digamos, da a Alemania los precios más altos. Entonces que la conclusión no es que sabemos exactamente lo que está pasando aquí, pero sí tenemos que ir con cuidado cuando uno está interpretando estadísticas de Eurostat. Otro ejemplo, el caso de la distribución. En la metodología de la Comisión, ellos toman lo que se llama redes y suponen que son los costes de las redes. Pero en el caso español, los costes de la política pública están incluidos en los peajes de acceso a la red. Entonces la Comisión toma como coste de la red todos los costes políticos del sistema eléctrico y así, como ves en la barra negra a la derecha, según su cálculo, España tiene los costes de distribución más altos de Europa, pero es porque han incluido todos los costes de la política pública dentro de la categoría de red y de distribución. Hay una barra al lado, amarillo, que es más o menos el tercio de esta barra negra, que es el coste real de la distribución en España según las liquidaciones regulatorias. Entonces, que lo que aquí se ve, que España está entre los más baratos cuando se trata de la distribución. Eso solo para decir que hay que ir con cuidado cuando uno está interpretando los datos y que es muy difícil saber exactamente dónde está la cuña, cuáles son las políticas públicas y quién está pagando estas políticas públicas. Y paso ahora a analizar el caso español y quiero hablar de tres cosas. Primero, la evolución de los precios eléctricos para diferentes categorías de consumidores y la importancia o no de la cuña en explicar esta evolución. Y el segundo, voy a explicar qué está dentro de la cuña en España. Y tercero, quiero insistir en quién está pagando el coste de la cuña. Bueno, en primer lugar, vemos que en la industria, España había un incremento de precios y además ha sido un incremento de precios más alto que la Unión Europea, pero este incremento no tenía que ver con un incremento de la cuña. Como ves, en la parte azul, a la izquierda, son incrementos de precios desde 2008 hasta 2012. En la parte amarillo es el incremento o reducción del coste de la energía, como lo definí antes. La parte verde es incremento si es que haya en redes y el rojo es la cuña. Entonces vemos que en España los precios han subido un poco más que en la Unión Europea, pero todo se debe a un incremento del precio de la energía para estos y nada de la cuña. Luego, si miramos para industria de tamaño medio, había un incremento un poco más grande que para los más grandes, pero en este caso vemos que todo el incremento de precio para este grupo de consumidor se debe a la cuña. Y en el caso de los consumidores más, digamos, los domésticos, vemos que están entre los dos, digamos, que han tenido un incremento de precio más alto de Europa, aquí en esta línea verde, y casi todo el incremento de sus precios se debía al incremento de la cuña gubernamental. Yo quiero también utilizar este gráfico para explicar que no solo, digamos, para reforzar la idea de que cuando un cliente es más pequeño, no solo paga más, pero el incremento de sus precios va a ser mayor. Aquí tienes un gráfico con los diferentes consumidores industriales y se ve en las líneas que los que son más pequeños son más altos, tienen precios más altos, pero también que sobre todo en el cliente más pequeño, también estamos hablando de una industria, que los precios suben mucho más que para las industrias más grandes. Eso no es inusual, eso pasa en todos los países, pero en la medida que los precios que están subiendo se debe a decisiones políticas, no solo del tamaño de la cuña, pero quién está pagando la cuña. Entonces es importante reconocer que en este caso
los consumidores industriales y comerciales están pagando una parte importante y creciente de la cuña gubernamental. Segundo tema, ¿qué está dentro de la cuña en España? Bueno, primero hay los impuestos y quiero insistir en distinguir entre dos tipos de clientes. Para clientes industriales que pueden recuperar el IVA, no está incluido en la cuña. Entonces, que ellos no pagan una cuña que incluye impuestos porque pueden, digamos, recuperar su IVA. Pero para los clientes domésticos no pueden recuperarlo, entonces que hay una parte importante de su cuña que es impuesto. Y la segunda parte más importante se debe a, que es la parte verde, y eso es desde 2007 hasta 2012. Los costes de acceso a la red incluye 4 apartados en este gráfico. El azul de abajo, que son redes, es el elemento regulado, pero no es parte de la cuña. Los 3 otros son parte de la cuña. Lo más grande, la parte verde, es lo que se llama sobrecoste de cogeneración y de renovables, que ha subido mucho, sobre todo desde 2008. Y luego tiene lo que se llama anualidades del déficit. Esos son el interés que hay que pagar sobre el déficit acumulado de tarifas que ahora están aproximadamente en 30.000 millones de euros. Y esta parte, digamos, las anualidades, cuenta por aproximadamente 5% de la tarifa o del precio final del consumidor, mientras que los renovables y cogeneración para los domésticos es entre 15 y 20% de su precio final. Y luego tenemos algo que se llama resto de coste de acceso, que también incluye varios costes para políticas públicas, que sea apoyo al carbón nacional, que puede ser la compensación para los costes más altos en las islas. En fin, que hay varios costes que están dentro de lo que se llama resto de coste de acceso. Pero esto, todos los restos de coste de acceso, anualidades del déficit y sobrecoste de generación y de cogeneración y renovables, son la parte más gorda son la cuña gubernamental, cuando uno incluye también los impuestos. Bueno, entonces finalmente, ¿quién está pagando? Yo creo que estoy insistiendo porque creo que es importante demostrar gráficamente cómo están pagando las diferentes categorías de consumidor. Aquí tienes 3 categorías: los domésticos a la izquierda, industrial medio en el centro y gran industria a la derecha. El color azul tiene que ver con energía y suministro, que es la parte competitiva del sistema. La parte roja es redes, que es la parte regulada, y la parte amarillo es la cuña gubernamental. Y lo que se ve directamente es que para los domésticos la parte amarillo es grande y que está creciendo mucho. En el caso de la industria media también es importante, digamos que comparado con otros países, pero que no está tan grande comparado con doméstico y no está creciendo tanto. Y en el caso de la gran industria es mucho más reducido. Si tomamos el ejemplo de Pedro de antes, de que de un 100 euros en la factura de luz, 50,9 corresponde a impuestos, gravámenes o cargas para financiar las políticas públicas, y solo 49,1 son para las actividades tradicionales del sector. Se ve que es importante ser transparente sobre la importancia de este elemento como explicación de por qué los precios eléctricos de los domésticos son tan altos en España. Entonces, eso me lleva a las conclusiones. Primero, que los precios de la electricidad a nivel europeo han subido mucho desde 2008. Segundo, que esto se ha debido principalmente a decisiones gubernamentales relacionadas con políticas públicas para financiar energía renovable, eficiencia energética y en general para básicamente la lucha contra el cambio climático. Y que esta evolución se ha producido de manera
especialmente notable en España, pero que España no es el único país que está pasando por esto. El otro país que tiene una situación muy similar en cuanto a precios, en cuanto a inversión, es Alemania. La diferencia es que Alemania es mucho más rico, pero básicamente la misma política, muy similar. Y cuarto, que los clientes que están soportando el peso más grande de estas políticas públicas son los consumidores domésticos. Y como consecuencia de esto, aunque los precios están subiendo, el coste tradicional del sector eléctrico, de generación, transporte y distribución, no está subiendo, o por lo menos la parte de distribución es más bajo que la media y entre los más bajos de la Unión, mientras que los costes de generación, visto a través de los mercados mayoristas, o está bajando o no está subiendo. Eso más o menos son las conclusiones, pero quiero terminar con 2 comentarios más. El primero es, yo creo que tanto en España como en la Unión estamos enfrentándonos a un problema serio de tensión entre lo que es, el mercado, el uso de la competencia para tomar decisiones sobre inversiones, sobre precios, y la planificación y la intervención en cuanto a qué tecnologías vamos a estar fomentando, qué vamos a estar financiando, quién va a estar financiándolo. Entonces, que estamos entre mercado y planificación. Y en los últimos 5 años, lo que hemos visto es que los costes de depender de la planificación y de la intervención son altísimos. Y que son costes que vamos difícilmente poder evitar en el futuro porque muchos son compromisos de 20, 25 años que habrá que soportar. Pero en la medida que se puede, en el margen que se puede dar, de dar más énfasis a la competencia, al mercado, eso yo creo que es la línea correcta y hay que hacer que el péndulo pasa de ser demasiada intervención y planificación a más mercado y competencia. Y el segundo mensaje es que hay que tener más transparencia sobre las decisiones políticas, quién está pagando el coste de estas decisiones y quién está recibiendo los beneficios. Y así voy a terminar. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, David. Yo creo que ha sido una exposición brillante. Y bueno, vamos a dar paso al turno de preguntas. Creo que ha sido de tu intervención, hay cantidad de cuestiones que pueden ser susceptibles de ampliación. Y yo me gustaría simplemente abrir el fuego haciéndote una pregunta muy simple. ¿Crees correcta la política del Gobierno tendente a terminar o a minorar el déficit tarifario, bueno, que alcanza una cifra razonablemente alta de 30.000 millones de euros? Y si consideras que existe una fórmula mejor que la que actualmente sigue el Gobierno para neutralizar este déficit tarifario. Bueno, todavía la reforma del sector no está acabado. Estamos todavía a la espera de las resoluciones y la legislación. Entonces, que no voy a decir que ya está cerrado. Lo que sí diría es que yo creo que era necesario estar, eliminando el déficit y que yo creo que en vez de entrar en si lo que hizo el gobierno era correcto o no, lo que sí voy a decir es que hay que reconocer que en la medida que el gobierno está introduciéndose más en la regulación de todas las diferentes actividades, entonces que vamos más en la dirección de intervención y menos en la dirección de competencia. Entonces que el tema general mío es que sería mejor estar introduciendo más elementos de competencia y menos de intervención. Pero también se puede decir que si los costes de la política pública no son costes necesariamente del sector eléctrico, son costes territoriales,
costes de apoyo a diferentes industrias, y estos costes no tienen que pasar necesariamente por la tarifa eléctrica. Estos precios pueden pasar por, digamos, presupuestos generales, pueden pasar también por impuestos de carbón, como lo han hecho en Inglaterra, como suelo mínimo de impuesto de carbón. Entonces, en fin, que hay diferentes formas de financiar. Lo que sí es problemático es que el déficit de tarifa, como bien dices, no es que vamos a estar quitándolo, es que la cuestión es evitar que crezca más. Pero hay que reconocer que vamos a estar pagando este déficit durante 15 años y la pregunta es si hay que hacerlo todo a través de la tarifa o se puede hacer a través de otro tipo de financiación. Hola, buenas. Mi nombre es Jorge Murcia, de la agencia Colpisa. Quería saber, porque hace poco, en la rueda de prensa en la que el gobierno hablaba del precio de la electricidad, decía que España pagaba los precios más caros después de Holanda y Chipre. Veo que, bueno, según ahora la clasificación aquí que nos han dado, pues ha descendido un poquito en los puestos. Ahora aparece el quinto o el sexto. No sé si es porque están utilizando una metodología diferente o es simplemente la misma. O sea, constatar lo que cuesta la tarifa y dividirlo por los kilovatios consumidos. Me imagino que será la misma metodología. Y por otra parte, yo no sé si en otros países o lo común en otros países es meter estos costes de la cuña en otras partidas, como los presupuestos. Pero luego también España tiene el problema de que los presupuestos están muy ajustados y están muy condicionados por los memorandos de entendimiento con la Unión Europea y han dicho recientemente al gobierno que no tiene intención de pasar esos costes a los presupuestos, porque no tiene margen de... Primero, no sé exactamente cuál es la referencia que, digamos, donde sale el número 3, pero yo creo que... Antes de impuestos. Sí, puede ser que sea antes de impuestos en vez de después de impuestos. Es importante en el caso de las comparaciones de siempre incluir todos los diferentes impuestos, gravámenes y otros, porque si se quita, entonces que no sabemos realmente lo que finalmente está pagando, sobre todo en el caso de los clientes domésticos, porque ellos sí no pueden recuperar el IVA. Pero, bueno, que sea 3 o 6, la situación es mala. Yo creo que hay que reconocer que es muy difícil, digamos, evitar que España pague la consecuencia de sus decisiones. Lo que estoy intentando decir es que hay que estar intentando evitar incrementar aún más estos costes y ser transparente sobre quién está pagándolo. Entonces, yo creo que reconozco que es difícil pasar cualquier coste al presupuesto general y también puede, por ejemplo, en el caso de gravámenes de renovables, en otros países han introducido una especie de suelo de impuesto de carbón, porque ahora mismo en el mercado internacional los precios de CO2, de las emisiones de CO2 es muy, muy bajo, y para mantener, digamos, un señal de que el CO2, digamos, cuando está emitido está creando un coste social, la idea es tener un suelo mínimo siempre y eso puede dar lugar a ingresos fiscales. Además, eso no sería solo para el sector eléctrico, sería para todos los sectores que tienen emisiones de CO2, que sean de carbón, que sean de petróleo, de gas natural. Entonces, que sería una especie de forma de repartir el peso de pagar los costes de bajar las emisiones de CO2 y no concentrarles todos en el sector eléctrico. ¿Okay? Y eso puede también ser parte del el cambio fiscal que están planteando en España, donde no hay que añadir esto al cargo fiscal, pero digamos de reemplazar a otros para que el efecto sea neutro. ¿Alguna pregunta más antes de que Pedro Mielgo cierre el acto? Venga, al fondo a la izquierda. Usted sabe que desaparecieron las subastas eléctricas
Bueno, primero yo creo que lo importante para mí no es este cambio, es si o no los consumidores se quedan o no en un régimen regulado. Porque lo que estamos describiendo cuando estamos hablando de tarifa plana y precio horario es para consumidores que quedan dentro de la categoría de los, digamos, protegidos. Y yo estoy a favor de que los consumidores pasen al mercado libre, donde pueden estar pagando por horario o por precio por mes o con cualquier otra tarifa. Y lo digo por motivo muy sencillo, es que ahora mismo la única forma de fomentar la entrada de nuevos agentes comerciales en el mercado libre es que haya muchos clientes en este mercado. Y ahora con la llegada de la medición, digamos, inteligente, con la posibilidad de estar produciendo su propia energía, la única forma de que eso se fomenta y que los consumidores participan más en los mercados y que los nuevos agentes entran para ofrecerles servicios es que haya una masa de consumidores en este mercado que realmente hacen que vale la pena. Entonces aquí para mí es menos interesante e importante el cambio de esta forma de, digamos, de pagar los consumidores dentro de esta categoría que los clientes estén en el mercado libre. Bueno, pues yo pediría a Pedro que pusiera el punto final a este acto. Agradezco otra vez vuestra presencia y Pedro, te toca. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, David, por la presentación, que yo creo que ha sido clarísima. Ahora solo queda leer con más calma el documento, que tiene mucha más riqueza de datos, de matices y de conclusiones que las que hemos visto aquí de una forma breve y resumida. Y yo me quedo pues con los 4 puntos que decía antes, sobre todo, ¿no? El primero, que una gran parte de lo que pagamos en la factura de la electricidad se debe al coste de políticas públicas y que en el caso de los consumidores domésticos esa parte llega al 51%. El segundo, que estos costes de políticas públicas no son exclusivos de España, existen en otros países. Y ahí viene justo esa comparación entre los precios antes o después de impuestos, que citaba hace un momento la primera pregunta, porque algunos países pagan estas políticas o parte de estas políticas mediante impuestos o tasas finalistas, que no es el caso de España, pero sí es el caso de Alemania o de Dinamarca, por ejemplo. Entonces, según se hagan las comparaciones antes o después de impuestos, España está en el puesto 3, en el puesto 6 o en el puesto que corresponda. Pero, en cualquier caso, todos en Europa tenemos una energía más cara que hace unos años por políticas que han venido decididas, al menos en el plano conceptual, desde Bruselas. Después, cada Estado miembro ha sido libre de implantarlas o aplicarlas y definir los detalles de una forma u otra. Pero cuando se establecen objetivos mandatorios, pues las consecuencias, antes o después, se acaban manifestando. Si esas consecuencias son de abaratamiento, bienvenidas sean. Si son de encarecimiento, pues las sufriremos como estamos viendo ahora. En tercer lugar, que los precios en España, por esa razón, porque es uno de los países que más esfuerzo ha hecho en la aplicación temprana de esas políticas, pues han subido más y se han encarecido más que en otros países, y que los esfuerzos que se han venido haciendo ya desde 2009, no son esfuerzos recientes, para reducir o atajar el déficit actual y futuro, pues todavía tienen mucho tiempo de maduración por delante para que veamos que los precios vuelven a bajar. Y, por último, que los objetivos de las políticas de energía y clima, o como le queramos llamar, porque van cambiando de nombre con el tiempo, deberían alcanzarse mediante el recurso a la competencia, a mecanismos de mercado, más que a la planificación y a la definición de objetivos burocrática y poco más. Por mi parte, nada más, agradecer a todos la asistencia y a David una vez más su magnífico estudio, y esperar que sea útil para todos y que aporte luz a estas cuestiones sobre las que, como he dicho al principio, seguía y sigue existiendo bastante confusión, no solo porque la materia es compleja, sino porque, como hemos visto hoy también de una manera bastante clara, las metodologías estadísticas y la claridad de los datos y la transparencia al final de los datos, pues todavía no es la que debería ser. Muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias. Ha sido un gran informe. Bueno, vale.